En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el 2 de julio, al día siguiente de las consagraciones episcopales, el cardenal Fernández publicó un decreto severo por las consagraciones de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Quisiera decirles algunas palabras sobre este decreto y especialmente responder a 4 preguntas. Primero, ¿lo que ocurrió el 1 de julio fue realmente un cisma? Segundo, ¿hay verdaderamente excomunión para los obispos, los sacerdotes y los fieles laicos que están de acuerdo con las consagraciones? Tercero, ¿son lícitos los sacramentos en la fraternidad San Pío X? Y finalmente, ¿son válidas las confesiones y los matrimonios en la fraternidad San Pío X? Primero, hubo cisma el miércoles 1 de julio. Si volvemos a la definición de cisma, no cualquier desobediencia al Papa constituye un cisma. El cisma es una desobediencia que pone en duda el primado del Papa. Es una rebelión contra la función papal misma. Ahora bien, eso no es en absoluto lo que ocurrió el 1 de julio en Econe. Al contrario, en la fraternidad San Pío X reconocemos que el Papa León XIV es nuestro jefe, el vicario de Cristo. Y esto se ve especialmente en todas las comunicaciones de nuestro superior general hacia el Papa. En las cartas que le ha enviado, son cartas llenas de respeto, de un hijo que habla a su padre, de un súbdito que habla a su superior y a su jefe. Además, el año pasado fuimos a Roma con ocasión del Año Santo, cosa que jamás hacen los cismáticos. En cada misa, los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X mencionan a León XIV en el canon de la misa, y rezamos por el Papa en cada bendición con el Santísimo Sacramento, cosa que ningún cismático suele hacer. Por tanto, es cierto que las consagraciones episcopales del 1 de julio no constituyeron un acto cismático. Tenemos, además, un pequeño indicio interesante. Ya en 1988, las autoridades romanas decían: ustedes han cometido un acto cismático cuando Monseñor Lefebvre consagró a 4 obispos sin autorización del Papa, y sin embargo ahora en el 2026 nos dicen que hacemos cisma y que abandonamos la Iglesia. Pero ya nos habían dicho eso en 1988, ¿acaso se puede salir de una sociedad de la cual supuestamente ya se había salido antes? Es absurdo. Por tanto, las consagraciones de 2026 no son más cismáticas que las de 1988. La Fraternidad San Pío X es una obra de Iglesia y obedece al Papa cada vez que el Papa da órdenes conformes a la fe o a la moral. Ahora bien, ¿hubo excomunión? Los términos del decreto del cardenal Fernández parecen severos. Pero hay un gran principio en el derecho canónico que dice: no hay pena eclesiástica sin pecado. Solamente quienes han cometido un pecado mortal pueden incurrir en una pena eclesiástica. Ahora bien, el acto del 1 de julio constituyó un acto de fidelidad a la fe católica, para transmitir el sacerdocio, para transmitir el episcopado, para transmitir la fe y los sacramentos como la Iglesia siempre quiso transmitirlos. Hay otro principio en el derecho penal canónico que dice que nadie puede incurrir en una pena cuando ha obrado movido por un caso de necesidad. Ahora bien, es muy claro que las consagraciones del 1 de julio fueron realizadas movidas por un caso de necesidad. La terrible necesidad en la que hoy nos encontramos dentro de la Iglesia, donde la fe ya no se enseña, donde la moral es pisoteada, donde los fieles se encuentran en una situación de confusión y de oscuridad, porque las más altas autoridades de la Iglesia son ellas mismas fuente de confusión. Y el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 añade incluso que no hay pena aunque exista un error en la estimación de ese caso de necesidad. Es decir, quien se equivoca y cree que hay un caso de necesidad, aunque en realidad no lo hubiera, también escapa a la pena automática, llamada en derecho canónico pena late sentencia. Por tanto, hay que concluir que ni los obispos de la fraternidad, ni el clero, ni los fieles están excomulgados.
Además, hay otro pequeño indicio interesante. Ustedes recuerdan que en el año 2009 la Santa Sede levantó las pretendidas excomuniones de los 4 obispos consagrados por Monseñor Lefebvre en 1988. Estas pretendidas excomuniones fueron levantadas aunque las personas afectadas jamás manifestaron la menor contrición, el menor arrepentimiento ni el menor propósito de enmienda. Y eso que normalmente hay una regla muy estricta en la Iglesia: cuando alguien está excomulgado, no se le puede absolver de su excomunión si no se arrepiente de su falta. Ahora bien, nuestros 4 obispos jamás lamentaron las consagraciones de 1988. Al contrario, siempre estuvieron felices y llenos de gratitud hacia Monseñor Lefebvre. Y, sin embargo, se levantó la excomunión. Tal vez las mismas autoridades romanas no creían realmente en ella. En cuanto a ustedes, queridos fieles, están excomulgados. No, como acabamos de ver. Pero hay un argumento adicional. El decreto del cardenal Fernández del 2 de julio está seguido de una nota complementaria que remite a una nota del 24 de agosto de 1996. Ahora bien, en ese documento de la Santa Sede se dice, y cito, las diversas situaciones deben ser juzgadas caso por caso. El documento de la Santa Sede dice explícitamente que no hay una excomunión general, global, en bloque sobre todos los fieles, sino que cada situación debe ser juzgada caso por caso. Eso significa que un fiel está seguro de no estar excomulgado si no ha sido objeto de un juicio especial que concierna a su propia persona individual. Por tanto, ustedes pueden estar seguros de no haber incurrido en excomunión. Pasemos ahora a la licitud de los sacramentos. El decreto dice que en adelante, los sacramentos en la Fraternidad San Pío X son ilícitos, es decir, prohibidos, ilegales. ¿Es esto verdad? Sería verdad en una situación pacífica y normal de la Iglesia, pero hay un gran principio en el derecho canónico que se encuentra en las decretales y también en Santo Tomás de Aquino. La necesidad hace lícito lo que es ilícito. Es decir, lo que normalmente no está permitido se vuelve permitido cuando existe una situación de necesidad. Eso es exactamente lo que ocurre hoy. La Fraternidad San Pío X no tiene un estatuto canónico normal. Es verdad. Y por tanto, si todo estuviera bien en la Iglesia, la Fraternidad San Pío X no debería ejercer su ministerio. Pero hoy nos encontramos en una situación terrible, se podría decir incluso trágica, porque muchos sacerdotes aprobados ya no enseñan la verdadera fe o dan malos consejos en materia moral. Y por tanto nos encontramos en una situación de necesidad en la cual los sacerdotes fieles a la tradición ejercen un ministerio perfectamente lícito para el bien de las almas, para remediar la situación trágica en la que se encuentran hoy los católicos. En cuanto a la validez del sacramento de la penitencia, es verdad que un sacerdote, para dar válidamente la absolución, debe poseer jurisdicción sobre su penitente. Ahora bien, los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X no tienen hoy una jurisdicción normal y habitual. Sin embargo, el derecho de la Iglesia prevé explícitamente una jurisdicción de suplencia en casos particulares, que son bastante frecuentes, porque la Iglesia quiere, ante todo, el bien de las almas. Esa es la regla suprema. Y así, la Iglesia da muchas veces la jurisdicción a un sacerdote que carece de ella para que pueda confesar válidamente. Por ejemplo, si hay un fiel que está por morir, y el único sacerdote que está presente no tiene jurisdicción, la Iglesia le da, por la situación misma en la que se encuentra, una jurisdicción de suplencia. O bien, si un sacerdote, por inadvertencia, no se acuerda de que ya ha expirado su mandato y de que ya no tiene jurisdicción,
la Iglesia se la da. O también si hay error común, todos creen que el sacerdote tiene jurisdicción, aunque en realidad no la tenga. En ese caso, la Iglesia da jurisdicción a ese sacerdote. Por tanto, por analogía, porque también es un principio del derecho canónico aplicar, por analogía, lo que vale en ciertas situaciones a otras situaciones semejantes, es absolutamente cierto que los sacerdotes fieles a la tradición hoy se benefician de una jurisdicción de suplencia que les permite confesar válidamente a todos los fieles que les piden confesión. Y si alguien objetara, no, yo no estoy totalmente de acuerdo con esa argumentación, tiene argumentos a su favor, pero no estoy totalmente convencido, entonces el derecho canónico prevé que si un sacerdote no tiene más que una jurisdicción dudosa, la Iglesia le da una jurisdicción cierta para asegurar que sus sacramentos sean válidos. Y por tanto, si alguien piensa que nuestra jurisdicción es dudosa, en virtud de esta suplencia de la Iglesia, la jurisdicción de los sacerdotes fieles a la tradición es cierta. En cuanto al matrimonio, hay que recordar que el ministro del sacramento del matrimonio no es el sacerdote, sino los esposos mismos, que se confieren el sacramento mutuamente por medio de su consentimiento matrimonial. Es verdad que el Concilio de Trento exigió que el consentimiento matrimonial fuera intercambiado ante el párroco de la parroquia, bajo pena de invalidez. Pero el derecho de la Iglesia siempre ha previsto situaciones en las que es muy difícil casarse ante el párroco, ya sea porque no está presente, porque no quiere venir, o porque existen graves inconvenientes de orden físico o de orden moral. Y en esos casos, dice el derecho de la Iglesia, el matrimonio es válido aunque no haya sido contraído ante el párroco. Y es lícito si ha sido contraído ante otro sacerdote que no tiene jurisdicción. Y he aquí por qué, en el contexto actual de la Santa Iglesia, cuando un joven y una joven intercambian su consentimiento matrimonial ante un sacerdote fiel a la tradición, que no es el párroco de la parroquia, ese matrimonio es ciertamente válido y lícito. En realidad, queridos fieles, el problema de fondo no es la cuestión de las consagraciones sin mandato pontificio. La prueba está en que en China hay regularmente consagraciones sin mandato pontificio y en estos últimos años la Santa Sede no ha excomulgado a nadie. Lo que molesta hoy a las autoridades romanas es que estamos apegados a la doctrina católica y que rechazamos los errores del Vaticano II. Ese es el fondo del problema. Y la mejor prueba es que la Santa Sede hace 2 días previó todo un procedimiento para los sacerdotes que quisieran abandonar la fraternidad San Pío X y volver a la legalidad. Hay textos que leer y firmar. Ahora bien, hay un texto que dice que hay que aceptar el Concilio Vaticano II. Por tanto, el problema es doctrinal y no disciplinario. Para concluir, queridos fieles, debemos permanecer apegados a la fe católica y estar ciertos de que el ministerio de los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X es un ministerio que se inscribe totalmente dentro de la Santa Iglesia Romana. Estos sacerdotes continúan y continuarán dándoles los sacramentos con dedicación para el bien de sus almas. Podríamos sentirnos tentados a tener un poco de resentimiento contra el Papa o contra el Cardenal Fernández, pero no es cristiano tener resentimientos. Debemos seguir amando al Papa. Incluso debemos amar al Cardenal Fernández, perdonarlos desde el fondo del corazón y rezar por ellos. Sí, el Papa necesita nuestras oraciones. La Iglesia necesita nuestras oraciones y nosotros estamos felices de continuar trabajando por la conservación de la fe y de dar a toda la Iglesia un hermoso testimonio de nuestra fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.